Lo que me hacía la madre de mi esposo, de verdad que yo cuando vi todo eso no podía creerlo. Es más, ella no podía caminar y aún así se ingeniaba a hacer las cosas en la casa para que todo eso me cayera a mí. Yo les voy a contar. Yo me pasé a vivir al barrio donde vivía mi esposo en esa época. Nosotros no tenemos casa, entonces nos pasábamos de casa en casa porque pagábamos alquiler. En ese entonces, la casa donde vivíamos antes, la señora la iba a arreglar para venderla, que le desocupáramos. Mi madre se fue a buscar casa y la encontramos en ese barrio. Nosotros nos pasamos y a 3 casas más adelante vivía el que iba a ser mi esposo. Nosotros llegamos a esa casa y en realidad una casa muy bonita, amañadora. Como a los 8 días yo veo al que iba a ser mi esposo, un hombre muy bello. Desde el primer momento a mí me gustó y yo creo que yo también. Él vivía ahí con su madre, los dos solamente. Él decía que su padre se había ido ya muchos años atrás y que ella había trabajado mucho para poder levantarlo a él. Yo no le vi nada de raro porque es su madre y pues uno no tiene una mente retorcida para pensar cosas diferentes. Entonces él empezó a venir a mi casa a hacerme visita, me traía dulces. La señora no es que me mirara muy bonito, pero yo no le prestaba mucha atención. Más o menos como a los 6 meses, él me dice que si quiero ser su novia. Yo acepté, le dije que sí. Entonces empezamos ya a salir, él venía más seguido a mi casa. Duramos 1 año de novios y él me dice que nos casemos. Yo acepté, él me da mi anillo de compromiso, pero de ahí empieza la madre de él a hacerme unas caras que yo la miraba y decía, pero ¿qué le habré hecho yo a esta señora para que ella me observe de esa manera? El día que nosotros nos casamos, pues yo me fui vestida de blanco, muy bonita. Ese día recuerdo tanto que nosotros íbamos a hacer el brindis, organizamos todo. Yo me fui a la mesa porque estaba mi esposo sentado con su madre. Yo sé que ella lo hizo porque lo quiso hacer, no fue un accidente. Me regó la gaseosa en el vestido. Y ella de una dijo, ay, lo siento mucho, fue un accidente, se me resbaló de las manos, pero yo sé que no fue así, porque de ahí empezó esa mujer a hacerme la vida de cuadritos. Ese día yo con mi vestido todo manchado, inclusive lo había alquilado, tenía que entregarlo al otro día. Me tocó mandarlo a lavar a una lavandería especial y me cobraron una cantidad de plata que en realidad yo no tenía ese monto suficiente. Mi esposo muy amable pagó y fuimos y llevamos el vestido como a los 3 días. La madre de él decía, ay, discúlpeme mi amor. Ella decía que por qué no nos íbamos a vivir a su casa. Yo le dije que no, que nosotros íbamos a pagar alquiler. Pues eso fue algo para ella muy difícil, decía yo en ese momento, pero fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida, decía yo, haberme casado con ese hombre. Pasó el tiempo y la señora iba a la casa y se la pasaba todo el tiempo allí, y cuando menos pensaba ella se llevaba a mi esposo para la casa de ella. Se hacía la enferma, decía que le daba miedo estar en las noches, que la acompañara a dormir, que se le subió la presión, todo el tiempo se la pasaba enferma. Entonces mi esposo se iba para la casa de ella, o si no, ella venía a mi casa. De un momento a otro yo empecé a adelgazar mucho y era algo impresionante, literal, yo ya estaba en los huesos.
Y yo decía, pero ¿qué será? Iba al médico, todos los exámenes me salían bien. Cuando cierto día yo salí en la moto y yo no vi la otra moto que venía ahí y tuve un accidente. Gracias a Dios salí viva de allí. Mi suegra llega a la clínica y me dice, hola mi hija, ¿cómo está? Y yo, bien, muchas gracias. Saliste bien de allí, ¿no? Tan de buenas. Yo le dije, ay sí señora, para desgracia suya. Yo ya sabía que ella no me quería, pero tampoco pensé que estaba haciendo algo. Y como ella estaba supuestamente enferma, resulta que a veces cuando las personas no tienen lo bueno en su corazón, les llega el castigo. Yo ya no sabía qué hacer, le había cogido fastidio a mi esposo. De verdad que mi matrimonio se había vuelto un infierno y no sabía que era por ella que estaba pasando todo esto. Cierto día yo llegué a la casa y en mi casa había una cantidad de moscas y había una cantidad de cucarachas que yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué está esto así? Yo me puse a hacer aseo, compré un veneno para echarle a toda esa plaga. Duré como un mes todos los días, aplicando todo el día eso, varias veces al día, y esos animales no se iban de ahí, ni las cucarachas ni las moscas. Era increíble, increíble lo que yo estaba pasando. Mi esposo dijo que yo era una cochina, que mire cómo tenía la casa, que se iba a ir para donde su madre. Yo no soy desasiada. Lo que pasa es que no sé de dónde venía tanto animal de esos. Cierto día, será de tanto yo pedirle a Dios y orar, llega la madre de mi esposo y se fue para un paseo de la tercera edad. Entonces ese día organizó todo, le dijo a mi esposo que si le daba algo de dinero para ella ir, mi esposo le da y ella se fue para ese paseo. Resulta que en ese paseo el carro tuvo un accidente y solamente ella se va para el cielo. De resto todas las personas pues quedaron heridas y otras, gracias a Dios, no les pasó nada y ella fue la única que parte al más allá. La verdad, yo no le deseo el mal a nadie, pero fue un descanso tan impresionante. Por el momento mi esposo lloraba, decía que la madre de él era lo más sagrado, sea lo que sea. Resulta que cuando ya una persona se va de acá, usted entra a la casa, mira qué tiene, qué le sirve, qué no le sirve. Cuando yo llegué y entré a esa casa, mi esposo me dice que le ayude con el aseo de la casa. Yo no sé si era que mi esposo estaba con una venda en los ojos que no veía más allá, o ya estaba acostumbrado a lo que hacía su madre. Pues él me dice que ella después de un tiempo no lo dejaba entrar a la habitación de ella, que él siempre cuando iba a la casa a quedarse se queda en la habitación que siempre fue de él y la de ella no. Resulta que ese día nosotros fuimos a hacer el aseo, la habitación de ella estaba con llave. Pues ese día, como los médicos nos entregaron todas las cosas personales de ellas, entre ellas estaban las llaves, abrimos la puerta cuando, oh sorpresa, lo que encontramos. Resulta que ella tenía un altar de brujería en el cuarto de ella. Me tenía a mí en fotos, a mi esposo, tenía una foto de mi casa y en la foto de mi casa tenía cucarachas y moscas pegadas ahí con alfileres, y a mí me tenía una foto, un muñeco, y tenía unas tijeras incrustadas. Era algo increíble lo que yo estaba viendo, velones por todos lados. El hijo de ella lo tenía con una foto de ella así y amarrado. No, es que eso era impresionante lo que esa mujer tenía.
Inclusive les voy a contar, yo estaba en un ataúd pequeño y ese ataúd estaba enterrado en una tierra. Dios mío, yo llegué y miré eso y dije, ¿esto qué es? Esta señora era una bruja. Dios mío. Llega mi esposo y me dice, mi amor, de verdad que yo no sabía, yo nunca entré a ese cuarto, mi madre siempre mantenía ese cuarto en llaves, de verdad, se lo juro que no, mi amor. Sacamos todo esto, yo me saqué de ahí, de ese ataúd, de esa tierra, desbaratamos todo eso. Ya la señora no estaba. Y yo quemé todo. Y le dije a mi esposo, bueno, ya ella se fue, organicemos toda esta casa, vamos a lavarla, vamos a limpiarla y a vender esto porque yo aquí no me voy a quedar. Además, en realidad yo estaba muy enferma porque yo estaba muy delgada. Vendimos esa casa, todo lo que había, ya no había nada. Empecé a sentir alivio en mi cuerpo, volví otra vez a coger peso. Mi hogar se arregló. Pasaron más o menos un año cuando mi esposo me dice que necesitaba contarme una realidad. Entonces yo le dije que sería, que soy toda oídos. Me dice que lo que pasaba era que su madre siempre estuvo enamorada de él. Y como él jamás le prestó atención, entonces ella como que lo manipulaba con su enfermedad. Así no pudiera caminar, pero ella sí iba a algunos paseos de tercera edad porque pues usted sabe que esas personas se colaboran unas entre otras y todo lo que ella sabía lo estaba utilizando en contra mía y de su hijo. Era algo que yo no lo podía creer porque uno desea lo mejor para sus hijos. Se nos arregló la vida completamente. Mi esposo consiguió un trabajo muy bueno. De verdad que gracias a Dios todo esto se normalizó. Somos felices. Yo logré quedar embarazada y llegó a este mundo un hermoso hijo. En realidad fue lo mejor que esa mujer se haya ido para el otro lado. Yo no digo que eso me alegra mucho la muerte de alguien, no. Pero una persona de esas que le desea tanto mal a otro y que se vaya, esa otra persona queda, como se dice, libre, como si volviera otra vez a volar. Y así me siento yo libre. Y estamos muy felices. En la casa donde vivía ella, la persona que se la vendimos ya la volvió a vender. La han vendido, ha pasado esa casa como por 4 familias. Y nosotros vivimos en una casa en alquiler. Mi esposo no se quiso quedar con esa casa y por el momento estamos muy bien. Pero de verdad que a veces uno se queda asombrado porque las propias madres hacen eso a sus hijos.